Buenos días, tengan todos ustedes, bendecido domingo. Sean todos ustedes bienvenidos a este sitio donde el día de hoy tenemos un tema respecto al costo de ser cristiano. En la vida, normalmente cuando iniciamos algo, queremos iniciar algo, siempre nosotros evaluamos cuánto me va a costar, qué me va a dejar, me conviene, no me conviene, es costeable o no, y qué problema me va a causar, qué frutos me va a dar. Entonces, todas esas preguntas es común que las hagamos en la toma de cada una de las decisiones. Incluso el mismo Señor en su Evangelio, de una parte que vamos a ver, Él plantea, dice que nadie empieza a construir una torre sin antes hacer cálculos para no dejarla a medias y después ser objeto de burla. Y dice también, cuando un rey pelea contra otro reino, ve cuánto soldados tiene, cuántas armas, cuánto, y si ve que no va a librar bien la guerra, pues mejor va y negocia. Entonces, esto es una actitud sana, prudente, ¿verdad?, que nosotros tenemos que utilizar para cada decisión de nuestra vida. Y nada más importante, ¿verdad?, que nuestra vida espiritual, porque es una vida eterna, pero tan importante como esa vida eterna, nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, en este momento, tenemos otro tipo de preocupaciones con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestra economía, con respecto a nuestra salud, y es válido. Entonces vamos a ver en esta gran ocasión, ¿verdad?, de poder ser cristianos, de conocer a Cristo, qué es lo que significa, o el título de hoy, ¿qué cuesta ser cristiano? Oremos. Padre nuestro, amado Padre, glorioso Padre, el de hoy te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Glorificamos, bendecimos y adoramos también a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en nombre de Él te pedimos, Señor, que nos guíes hoy en lo que tú, a través de tu Espíritu Santo, tienes que decirnos. Que la palabra que hoy nos has enviado, Señor, sea de edificación para todos y cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestra vida, para todas las cosas que iniciamos en este mundo, pero sobre todo, Señor, en nuestra vida espiritual, en la búsqueda que tenemos diariamente de establecer contacto contigo, Señor. Tómanos de la mano, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Señor. Y bendice a todas y cada una de las familias, Señor, que el día de hoy están recibiendo esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos, el Señor vino a predicar su Evangelio y fue muy claro en muchas cosas. Él no ocultaba los costos que podía tener el ser su seguidor. Incluso él hablaba de que muchos habrían de ser muertos, muchos habrían de ser perseguidos, muchos habrían de ser criticados, expulsados de sus casas, expulsados de las sinagogas, y que ese era parte del costo que tenía ser su seguidor. Y él nunca lo ocultó. La salvación es gratis, eso no tenemos la menor duda. Él la da por gracia a través de la fe. Pero el seguir su camino, el ser su seguidor, el ser su discípulo, es decir, ser realmente salvo, ¿verdad?, tiene un costo. Y vamos a ver, pero también tiene tiene retribuciones que también vamos a ver. Entonces, mucha gente cree que con hacer una profesión de fe, que con hacer algún servicio en la iglesia, con asistir a los servicios de la iglesia los domingos entre semana, ya es discípulo del Señor. Vamos a ver qué tan cierto es esto, porque desgraciadamente no siempre es así. Vamos al primer versículo de este día, sí, que se encuentra en Lucas 14 del 25 al 27. Dice la palabra del Señor: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún
su propia vida no puede ser mis discípulos. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto en los textos paralelos, ¿verdad? En los textos paralelos, cuando dan estas mismas palabras, incluso dice que el que no odia, el que no rechaza a su familia, es más duro el término que se utiliza ahí, pero al final de cuentas es esto, dice, ¿verdad? El que no es capaz de sacrificar el amor de sus seres queridos para seguirme, no es digno de mí. Y esto puede sonar duro, puede sonar incongruente, incluso con la doctrina del Señor que dice que ames a tu prójimo, que respetes a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa de Él, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿los amamos o no los amamos? ¿A qué se refiere el Señor? A nuestros padres hay que amarlos, nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando muchos lo han sufrido, lo han vivido, lo hemos vivido, algunos parientes que nacieron en la fe tradicional, ¿verdad? Y nosotros tomamos un camino diferente, lo que es el camino de la palabra, que tratamos de ser fiel a ellos, nuestros parientes se nos vienen encima, nuestros propios hermanos, ¿verdad? A veces las esposas o los esposos, según sea el caso, cuando llega primero uno y después, los padres, las mamás, se sienten traicionadas por el hijo que abandonó la religión que también a ella le enseñaron sus padres, sus abuelos. Los hermanos, un poco más duro, empiezan a decirnos, ya te lavaron el coco, ya andas de hipócrita, ya andas de falso, o sea, empiezan ya, ahora sí, ya no vas a poder ir, ya no vas a poder hacer, eres esto, se nos vienen encima. Muchos amigos también empiezan, ya eres aleluya, y empieza lo que en nuestro país, en nuestra región, se llama la carrilla, ¿no? Que ahora le llaman bullying. Empiezan a hostigarnos y a castigarnos, ¿verdad? Por haber ido a la fe, y ellos sienten como una traición. Entonces, si nosotros preferimos complacerlos a ellos, ¿verdad? Preferimos caminar por sus caminos, aun cuando después de leer la palabra nos demos cuenta que están mal, no merecemos ser discípulos del Señor. Dice el versículo que acabamos de ver, empieza diciendo, grandes multitudes seguían a Jesús. El día de hoy, más que nunca en la historia del mundo, hay miles, probablemente millones de iglesias con cientos de millones de miembros, que no necesariamente creyentes, que no necesariamente discípulos. De esas grandes multitudes habrá que recordar que había miles, 5,000, 7,000, había miles de gentes. Y mucho el mismo Señor le decía, ustedes me siguen porque vienen por el pan que les di ayer, vienen a buscar el milagro, vienen a buscar el sustento, no vienen a buscarme a mí, no vienen a creerme a mí, o vienen por otros motivos creyendo que voy a ser el rey terrícola, el rey en su pueblo, ¿verdad? Y no es así. Yo voy a ser rey, pero de otra manera. Entonces, de esas grandes multitudes, incluso cuando él empezó a hablarles fuerte, dice que muchos de sus discípulos ya no le siguieron. Estaban los discípulos y aparte estaban los apóstoles que también eran discípulos, pero los apóstoles eran un círculo más cercano. Pero él tenía un núcleo de discípulos mayor. Habrá que recordar cuando mandan los 70, dice una versión, 72 dice otra, a predicar el reino de Dios. Entonces, de esas grandes multitudes, él sabía que un porcentaje altísimo, muchos llamados, pocos escogidos, no iba a ser capaz de sacrificar en principio esa relación. Y vamos a ver que en principio, al final vamos a ver la contraparte de este versículo, donde ese primer conflicto con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, cuando nosotros somos fieles a Dios, el Señor lo transforma en algo muy diferente, y lo vamos a ver al final. Entonces decía él, el que no es capaz de no seguir y no hacer caso a lo que dicen sus padres, sus madres, sus hermanos, no es digno de ser mi discípulo. Y aún su propia vida. Y él textualmente se refería a que en algún momento iba a tener que algunos de sus discípulos, algunos de sus apóstoles,
que sacrificar físicamente su vida. Habrá que recordar que según la tradición, bueno, en la Biblia consigna 2, pero después todos los apóstoles murieron trágicamente, salvo Juan, al final que muere de viejo, ¿no? Pero los apóstoles, Pablo tuvo que pasar por 1000 tormentos y finalmente ser asesinado por su fe. Entonces, él decía, si no eres capaz de dar aún tu vida propia, no eres digno de ser mis discípulos. Y ahorita vamos a ver que ahorita el Señor, a ti y a mí, en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestro continente, probablemente no nos pide que demos la vida física, o sea, que nos maten físicamente hablando, que nos asesinen, pero sí dar la vida que tradicionalmente, por costumbre, hemos vivido. Vamos a ver cómo hay que morir y nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es dar su propia vida. Dice, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En este texto, el Señor dice el que no carga su cruz. Cada cultura, cada época tiene un significado muy particular, algunas palabras, algunas frases, algunos usos idiomáticos. Aquí, cargar la cruz es como decir aquí en México, una frase muy famosa, ya chupó faros. Cuando decimos ya chupó faros, en cualquier país podrían decir, bueno, ¿y eso qué significa, verdad? ¿Qué significa chupar? ¿Qué significa faros? Y la frase completa, ¿qué significa? Nosotros sabemos, es decir, una de dos, o que ya perdió, o que ya lo mataron, o que está perdido, ¿verdad? Que ya no tiene nada que hacer. En nuestra cultura significa eso. En otras culturas no significa nada, o puede significar una cosa diferente. Aquí, los hebreos de aquel tiempo, el pueblo israelita, entendía que cuando se hablaba de cargar una cruz, los únicos que la cargaban eran los sentenciados a muerte, los que precisamente iban a ser clavados en esa cruz e iban a morir en esa cruz. Entonces él les decía, si no son capaces ustedes de cargar su cruz para morir, no son dignos de ser mis discípulos. Ahorita vamos a ver qué significa también morir, no necesariamente que te maten físicamente, sino otro tipo de muerte espiritual, mental, anímica, de sentimientos, de pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, las iglesias como nunca están llenas de gente, pero gente que no renuncia a su vida pasada, que no es capaz de cargar su cruz, es decir, morir para nacer de nuevo. Sí, los domingos alaban y aleluya, santo, 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 ¿ah? Y todas las semanas son Blue Demon, son demonios. Ahí sí, hermanito, hermanita, y fuera de ahí, el resto de la semana, mentiras, chismes, envidias, y es una realidad, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, de esa gran multitud, no todos son capaces de renunciar a su vida, no todos son o somos capaces, gloria a Dios que así sea, tú que estás escuchando, no todos somos capaces de cargar esa cruz y de morir a la vida vieja y volver a nacer a la vida nueva. Entonces, ¿realmente nos creemos o nos sabemos cristianos? ¿Realmente sabemos o nos creemos cristianos? Entonces, ¿dónde está la pregunta? ¿Dónde está la respuesta? Más bien, vamos a Efesios 4, 20, 32. ¿Qué les dice Cristo? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna obra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Nos dice el Señor, lo que han aprendido de mí, aplíquenlo. Si no, pues no han aprendido nada y no son mis discípulos. Si no dan testimonio de mí, si con su vida, con sus acciones, y ahorita vamos a ver que si bien es cierto, la salvación no es por obras, las obras sí manifiestan el ser o no salvos, ¿verdad? Entonces, él decía, lo que han aprendido de mí, aplíquenlo. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, vístanse de un nuevo hombre, creado por Dios a imagen y verdad, ¿verdad? A justicia y santidad. Desechen la mentira, que es algo con el que vivimos, esas pequeñas mentiras blancas, esas mentiras inocentes, ¿verdad? Esas mentiras piadosas no dejan de ser mentiras, hermanos. Entonces dice, desechando la mentira. Él no dice aquí, salvo que sean blancas, salvo que sean piadosas o salvo que sean inocentes. Él no dice eso, desecha la mentira, es tajante. El Señor en sus estándares es muy alto. Aquí es no mentira y punto, se acabó, ¿verdad? Dice, te puedes enojar, sí, pero no peques. Algo te hace reaccionar, pero no te desboques porque después te va peor. Enójate, o sea, no lo vas a poder evitar, pero no peques, no ofendas, no agredas, no maldigas, no humilles. El enojarte es una reacción natural. Está puesto ahí como parte de tu instinto, pero de eso a que brinques a insultar, a agraviar, a humillar, esa es otra cosa. Dice, airaos, pero no pequéis, ni des lugar al diablo, ¿verdad? No hurtes, trabaja, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Trabaja. El Señor nos puso aquí en esta tierra, aún en el paraíso, para que la cuidemos y la labremos. O sea, habría que labrar. Entonces, sé que ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Una maldicencia, una mentira, un chisme, un mal pensamiento. Todo esto es algo corrompido. Es algo a lo que el Señor dice, tienes que morir a todo esto. Tienes que morir a toda esa palabra corrompida, al pecar con tu boca, al decir mentira, ¿verdad? Al quitársete toda amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. Todo eso tiene que morir en ti, hermano. Es eso, cargar la cruz. Y en esa cruz, crucificar al viejo yo, al viejo tú, y que en esa cruz muera todo esto. Muera la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. Ese es el hombre que tiene que morir al cargar la cruz. Si no ha muerto en ti, quiere decir, si no ha muerto en mí, quiere decir que no he sido capaz de cargar la cruz y crucificar allí al viejo hombre. ¿Qué? Dice Pablo, fui crucificado junto con nuestro Señor. Y ya no vivo yo, Él vive en mí. Entonces, tenemos que crucificarnos con Él. Entonces, y más adelante, viene cuáles son las obras de la carne las que también deben morir y nada más las menciona de manera general: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Cuánto cuesta ser cristiano, hermano? Cuesta morir. Cuesta morir.
cuesta volver a nacer, cuesta a que surja en ti, en mí, un nuevo hombre, una nueva mujer, cuesta llevar esa cruz para sacrificar en él al viejo hombre y a las obras de la carne. Entonces, ¿cómo podemos manifestar si somos o no hijos de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a cómo podemos tener la potestad de ser hijos de Dios. Vamos a Efesios 2, 8, 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Vamos a dejar hasta aquí esta lectura. Ahorita volvemos a esta misma lámina. Dice él, no hay manera de que tú puedas ganar tu salvación. Hagas lo que hagas. Así dice Pablo, así yo dé todas mis pertenencias a los pobres, así haga sacrificio, así haga buenas obras, esas no te llevan a salvación. La única salvación que podemos encontrar es a través de creer en nuestro Señor Jesucristo por fe. Y entonces el Señor nos da ese don de salvación, nos otorga su gracia, pero no porque hayamos hecho algo bueno, no porque nos hayamos ganado ese don, porque al final de cuentas entonces no sería don, sería pago. Él lo da porque es misericordioso, Él lo da porque puede darlo, aunque no lo merezcamos. Entonces, la salvación es por medio de la fe, no más, de la fe en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo se manifiesta esta salvación? ¿Cómo se manifiesta que realmente eres un cristiano? ¿Cómo se manifiesta que realmente eres un discípulo? ¿Cómo se manifiesta que realmente tienes fe? ¿Cómo? Vamos a esa misma lámina, a Mateo 7, 17 al 20. Dice, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Tienen la oportunidad de ser salvo por fe en Cristo Jesús, pero ¿cómo puedes saber si alguien es salvo o si tú o yo somos salvos? Por el fruto, hermano. Nada más por el fruto. Las obras, hermano, no son para salvación. La salvación no es por obras. Pero la salvación, hermano, es para obrar. Sí, no eres salvo porque haces obras. Haces obras porque eres salvo. Das testimonio que eres hijo de Dios. Das testimonio que ya no eres el viejo hombre. Ya no te emborrachas, ya no maldices, ya no golpeas, ya no chismeas, ya no eres mentiroso. Ese es un testimonio de un hijo de Dios. Pero si crees que ser cristiano es simplemente asistir a la iglesia cada domingo, levantar las manos y supuestamente adorar, estás en un error, hermano. Estás en un error. Él te dice, si no eres capaz de renunciar a tu vida interior, a tu vida anterior, ser un nuevo hombre, nacer de nuevo, ponerte, dice, un nuevo vestido, no eres salvo, hermano. Así hayas hecho cuanta profesión de fe hayas hecho, así te has bautizado, así estés en la iglesia que tú quieras, así sirvas, así seas sacerdote, así seas pastor, así seas ministro, así seas obispo, lo que sea, no eres salvo. Hay que dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios y estamos hechos a sus imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces dice, si no das fruto o no das el fruto adecuado, si digo soy cristiano y no me comporto como cristiano, es como decir, mira, ese árbol es de mangos, ese árbol es de mango, pero da aguacates. No, pues entonces no es árbol de mango, es árbol de aguacate. No, es árbol de mango, pero da aguacates, que parecen fresas. ¿Cómo? O sea, y que saben a melón. O sea, me suena Chavo del 8. ¿Verdad?
Entonces dices, no, aquí es una congruencia. El buen árbol da buenos frutos. Entonces, quedamos, ¿verdad? La salvación no es por obras, pero la salvación es para obras, ¿verdad? Dice Santiago 2, 14, 19. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, Dios te bendiga, hermano, bendiciones, lo común, ¿no? Hermanito, que Dios te bendiga, dice que te vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, y algo que está muerto ya no existe. Ya no existe. Un antepasado mío murió, pues ya no tengo abuelo, ya no tengo bisabuelo. Yo tuve bisabuelo, a lo mejor tuve fe, a lo mejor tuve, pero, si no estoy dando testimonio de con ese fruto, así diga yo que tengo fe, así diga yo que soy discípulo, que soy creyente, que soy cristiano, yo mismo me estoy engañando. Porque no puedo ser buen árbol y dar malos frutos. Entonces, dice ahí el versículo, dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, que eso es muy común. Mucha gente cree que dando limonas y repartiendo ropa y todo, con eso es salvo. La salvación no es por obras, y yo creo que todos lo tenemos claros. Dice, pues bien, muestra tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una fe muerta? Que no da obras, que no da frutos. Es lo mismo, volvemos al ejemplo del árbol del mango. Tengo un árbol del mango y da mangos. No, entonces ya está seco, ya su raíz se secó y ya está seco, ya no tiene hojas, es el puro tronco. No, entonces tenías un árbol de mango, ¿va? Ya no tienes. ¿Y cómo sabes que el mango te daba mango? No, nunca dio mangos, pero era un árbol de mango. Entonces, ¿cómo sabes que era de mango? ¿Te dijeron? Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero si no dio frutos, nunca vas a saber de qué es un árbol. Nunca vas a saber de qué es un árbol, ¿verdad? Te pueden decir una cosa u otra y pueden parecer, a menos de que seas un experto, podrás saber distinguirlo, pero normalmente a mí me ha tocado, ¿no?, ver que te regalan un limón y te resultan toronjas o te resultan árboles, frutos insípidos, frutos que incluso no sirven, ¿verdad? Entonces aquí dice él, tú dices que tienes fe y yo tengo obras, pero esas obras son producto de mi fe, son fruto de mi fe. Yo estoy dando testimonio de que tengo fe y de que mi fe está viva, de que ese hombre o mujer que anteriormente fue estéril, que fue envidioso, que fue egoísta, que fue mentiroso, que no daba frutos buenos, que tenía envidias, que había borracheras, que tenía enemistades, que era enojón, que se peleaba. Esos frutos de ese árbol viejo, ese árbol fue cortado y fuimos injertados, dice el Señor, en la vid. Y ahí, una vez insertados, darán frutos. Pero mientras no seamos insertados en esa vid, dice el Señor, se secarán y serán arrojados al fuego. Entonces, aquí no basta con creer que tengo fe. No basta con creer que Dios existe. Dice, los demonios creen. ¿Y qué? Con la diferencia es que ellos tiemblan, ¿verdad? Y yo no. Yo muchas veces, y digo yo, mi yo pasado, ¿verdad? Gloria a Dios, hoy no. Muchas veces, ¿cuántos van a la iglesia y creen que con eso son salvos? Adoran y creen que con eso son salvos. No, hermanos. La salvación te exige morir. Te exige morir. Eso es lo que cuesta ser cristiano. Morir, pero te deja nacer de nuevo, ser un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿verdad? Y
nuestro Señor, al final de nuestra existencia física y al final, cuando volvamos en un cuerpo glorificado para vivir en su reino eterno, tiene nuevas recompensas, tiene mejores recompensas, tiene mejores cosas para nosotros. La recompensa, hermano, ahorita vamos a ver este versículo, no es solo en la cantidad de bendiciones que vas a recibir ahora y después, sino en la calidad de las bendiciones, de cómo va a ser ese nuevo nombre, ese hombre, el que dijimos que al principio su madre, su hermano, sus conocidos lo rechazaron. ¿Cómo va a ser la relación con esa madre que ve que después ese hijo que era pleitista, ese hijo que era borracho, drogadicto, que ya se andaba divorciando, que golpeaba a la mujer, que tenía desatendidos a los hijos, que a ella misma la tenía abandonada, que peleaba con ella, que maldecía, que decía malas palabras, que tenían que ir a sacarlo de la cárcel, que tenían que ir a sacarlo de la cantina, que había perdido el trabajo? ¿Cómo crees, hermano, que una madre recibirá a un hijo que ha muerto, ese hijo que era así, ya ha nacido un nuevo hijo que ya empieza a dar frutos de amar a su madre, de visitarla, de respetarla? Que el Señor reconstruye un matrimonio, que lo restaura, que restaura una familia, que restaura la salud, que restaura la vida de ese individuo, que ya no anda de borracho, que ya no anda de mujeriego, que ya no anda de tranza, que ya no cae a la cárcel, que ya no anda en broncas, que ya no anda en pleitos, que ya no anda en contiendas, que ya no anda en chismes. ¿Cómo crees que el Señor, esa madre, ese padre, ese hermano, que algún día que te rechazó por tu fe, cómo crees que te va a ver ahora? ¿Y sabes qué? Ese fruto, ese ejemplo, va a ser el mejor argumento que vas a tener para decirle: ven, si conmigo, que fui alguien que torció su vida en todo y siempre, ¿verdad? Y hoy ha cambiado, tú que no eres tan malo, tú que no eres tan peor, tú que eres tranquilo, con mucho más facilidad vas a tener frutos. No se necesita haber tocado fondo, haber estado tirado en la calle, quedarse sin familia. Eso es para los necios como yo, ¿verdad? Que tuvimos que llegar al extremo de perderlo todo. Para que el Señor, entender y dejar que el Señor nos rescatara, ¿verdad? Nos encontrara, extendiera su mano y agarrarnos de Él. Hay otros, gloria a Dios, que no necesitan pisar ese fondo para restaurar su vida, para ser nuevos hombres, nuevas mujeres, porque al final de cuentas esas obras de la carne, aún los que no andan pésimamente mal, siguen sujetos a envidias, a mentiras, a chismes, a todas esas cosas, a diario. Entonces, el Señor, si bien es cierto al principio te dice, si no dejas a tu padre y a tu madre, y si no eres capaz de entregar tu vida, después, y tú le preguntas, bueno, ¿y luego? ¿Qué voy a hacer, verdad? Luego que renuncies a todo esto, cargues tu cruz, seas mi discípulo, me sigas, hagas mi voluntad, viene esto. Marcos 10, 29, 31. Y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o su tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más lo que ahora, 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hermano, esta promesa, cuando fuiste capaz de aguantar los embates del mundo, incluyendo las de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, que nos critican, que nos señalan, que nos apartan, porque hemos decidido seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, creer en Él y seguirlo,
Y cuando empieza a haber frutos y ellos ven los cambios manifiestos, que te vuelves un individuo diferente en cantidad y en calidad, ¿verdad? Que incluso ese borracho que alguna vez estuvo tirado en la calle es el que van a buscar ahora que está en la iglesia, a decir: aconséjame, hermano, aconséjame, papá, aconséjame, amigo, ¿qué hago? Tengo este problema, estoy problemas con mi esposa, traigo problemas de este tipo, tengo así el trabajo. Van y buscan ese consejo de ese ser que era lo más vil y menospreciado. Esos que elige el Señor, lo más vil y menospreciado, el día de hoy se vuelven un tesoro para las familias, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo. Y son los que son pacificadores, tranquilos, ya, miren, son pacificadores en la familia, en su trabajo, en todas partes. ¿Por qué? Porque llevan paz interior, porque han podido, ¿verdad? Han podido recibir los frutos del Espíritu Santo. En ellos ya mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, les digo, la recompensa que Dios promete en este versículo, no tan solo, ¿verdad? No tan solo es en cantidad, es en calidad. Y en una calidad excelente, y más que excelente, porque la palabra excelencia para Dios quedaría corta. Dios va mucho más allá de la excelencia. Va lo sobrenatural, va el milagro, va lo que nadie puede hacer y lo hace mejor. Algo que nunca imaginaste, lo más que puedas imaginarte, es poco comparado con lo que el Señor te promete. Aquí dice, ¿verdad?, que el que haya dejado casa, hermanos y demás, tendrá 100 veces más. Y doy testimonio mejor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de lo que cuesta ser cristiano? Cuesta morir al viejo hombre y a las obras de la carne, que ya mencionamos. Eso es lo que cuesta. En un momento dado, muchas personas han dejado de tener tratos con su familia en otras partes del mundo ahorita. En el Medio Oriente allá, los musulmanes y todo, alguien se convierte al cristianismo y es como si se hubiera muerto. Se avergüenzan de él y lo corren, lo niegan, ¿verdad? Y la sociedad llega a matarlo, llega a apedrearlo, llega a sacrificarlo. Aquí, gloria a Dios, no tenemos eso, hermano. Entonces hay que aprovechar. No esperemos que vengan tiempos de prueba como ellos para demostrar que realmente somos seguidores, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Bueno, no fácil, porque renunciar a las obras de la carne y todo, mientras no esté nuestro Señor Jesucristo, mientras no esté el Espíritu Santo, no es fácil. Ni aún estando el Espíritu, seguimos luchando, pero ya con una nueva ayuda, con un nuevo apoyo, ¿verdad? Esa lucha de la carne siempre va a existir, pero ahora que somos un nuevo hombre, ¿verdad?, que hoy que el Espíritu Santo está con nosotros, es diferente. Entonces, cuesta morir al viejo hombre, a las obras de la carne, pero también, ¿qué es lo que nos deja a cambio? Ya te dije lo que cuesta ser cristiano: morir al viejo hombre, ser un hombre nuevo, que da frutos como testimonio de su fe, como testimonio de ser salvo. Pero, ¿qué nos deja? ¿Qué recibimos a cambio? Recibir multiplicado aquello que hemos renunciado. Multiplicado en cantidad y en calidad. No vas a tener dos mamás, no vas a tener, tu mamá va a seguir siendo la misma. Pero ahora el amor que fluye entre tú y ella va a ser un amor que nunca fluyó. La relación con tu esposa va a ser una relación renovada, diferente y sublime. De otra manera, con tus hijos, con tus amigos, va a ser una nueva relación. Se va a recuperar, pero va a ser una relación de excelencia, una relación sublime. Ahora, también, junto con todo esto, que ya es mucho, ¿verdad?, saberte salvo, saber que eres discípulo de Dios, saber que tienes la vida asegurada, saber que restauraste tu vida, tus relaciones con tus seres queridos. Por si fuera poco, viene el fruto del Espíritu Santo, que, como dice la palabra, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
mansedumbre y dominio propio. Hermano, cuando empieza a nacer en ti el fruto del Espíritu Santo, que empiezas a quererte a ti mismo, a querer a Dios y a querer a tus semejantes de una nueva manera, vas a vivir una vida diferente, con una nueva paz, con un nuevo gozo que hasta ahora quien no conoce a Dios no ha conocido ni tiene posibilidades de conocer. Algo que va más allá de toda lógica, de todo sentido común, de toda ciencia, de todo entendimiento. Esa paz y ese gozo que nos da el Espíritu Santo como un don, es algo que solo viviéndolo puedes explicarte. Esa paciencia, esa benignidad que tiendes a ser misericordioso con el que tiene necesidad, ¿verdad? Con los viejos, con los huérfanos, con toda esa gente, ¿verdad? Empiezas a ser benigno, empiezas a ser bondadoso, empiezas a ser manso, ya no contestas a la primera provocación, ¿verdad? Anteriormente, pues mucha gente me tocó en la cantina, ¿qué me ves? Estoy viendo para todas, ¿qué me ves? No, espérate, ¿verdad? En el carro alguien te rebasa y ahí vas atrás de él y el insulto. Espérate, eso, hermano, llega a pasar, ¿verdad? Cuando aquí, no sé, en otras partes de nuestro país, pero aquí en la laguna se había vuelto una costumbre muy fea insultar a través del pito. Eran creo que 7 pitidos. Después se quitó porque después ya no sabía uno a quién le pitaban. Podía ser uno de los malos y bajarle arte de balazos. Me acuerdo que eran 5 pitidos. Que significaba un insulto, un agravio a la madre, una mentada de madre, para ser más específico. Ah, caray, no, pues atrás de él y la tuya. Y espérate, el día de hoy ese es Dios te bendiga. Amén. ¿Sí? Tómalo como una bendición, hermano. Tómalo como una bendición. Aquí, el color con el que veas el mundo es como vas a ver el mundo. Y si lo ves a través de los ojos de Jesús, va a ser todo en amor, todo en gozo, todo en paz, todo en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza, hermano. Te invito a que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestro Señor y Salvador, que podamos morir a ese viejo hombre y nacer en nosotros un nuevo hombre, con estas promesas. ¿Que va a costar? Sí va a costar. Es una lucha constante y permanente hasta que abandonemos esta carne. Pero lo que Él nos ofrece no tiene manera de compararse el costo, que no es fácil, con la bendición gigantesca, eterna e infinita que Él te va a dar. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque el día de hoy nos has hablado. Nos has dicho, Señor, que tenemos que buscarte. Tenemos que buscar ser como tú, reflejar tu carácter, reflejar lo que tú hiciste, reflejar tu voluntad, tu justicia, esa paz, ese gozo, esa benignidad, esa templanza, esa mansedumbre, ese amor, Señor, es tu carácter. Y si somos parte de ese árbol, tenemos que dar un fruto consecuente a ese árbol. Ayúdanos, Señor, a que nuestros frutos, producto de nuestra fe, sean buenos. Porque solo así sabremos que realmente estamos injertados en el lugar correcto. Estamos injertados en ti. Y si estamos injertados en ti, daremos fruto abundante. Así sea, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias.